hay en la industria automotriz, hay riesgos de que se vuelvan a cerrar las operaciones de manufactura en algunas plantas en Europa. Esto pudiera tener un impacto en la industria mexicana de autopartes. Vamos a platicar con Óscar Albín, el presidente de la INA, que es la Industria Nacional de Autopartes. Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Un gusto saludarte a ti y a tu extenso auditorio. Estamos viendo, Óscar, que en Europa, países como Alemania, como Francia, como Italia, España, están empezando a pues cerrar los centros de trabajo, están empezando a regresar al confinamiento. ¿Esto ya se empieza de alguna manera a resentir en la industria proveedora mexicana? Sí, mira, como todos sabemos, el mejor ejemplo de una industria globalizada y de unas cadenas de abastecimiento, pues por cada rincón del mundo es la industria automotriz. Entonces, lo que suceda en cualquier parte del mundo viene afectando a poder armar completo un automóvil en cualquier lugar. Europa en este momento, hasta lo que nosotros entendemos, está cerrando lo que es la vida urbana, la vida comercial, la vida de gente en las calles. Los centros de trabajo hasta ahorita siguen operando con todas las restricciones que el tema merece. Sin embargo, hasta este momento siguen operando. Sin embargo, creemos que pudieran caer en una problemática de cierre. Ahora, no ir tan lejos a Europa, esta condición la tenemos ya aquí en el país, en particular en el estado de Chihuahua, en donde se fueron a semáforo rojo nuevamente, y lo que nos da la indicación de que tenemos que operar nuestras plantas exclusivamente al 60%, prácticamente a la mitad. Y no podemos laborar sábados y domingos. Nadie puede trabajar, hay un cierre completo de actividades los sábados y domingos. Chihuahua es el segundo estado de la República con mayor producción de autopartes. Muchos componentes que se fabrican en Chihuahua terminan en una fábrica de autos nuevos en Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, si esto se prolonga por mucho tiempo, ya llevamos esta semana y los próximos 2 fines de semana tendremos que cerrar. Si esto se prolonga mucho, todos los inventarios que tenemos en el sistema de embarques, pues se van a ir reduciendo y empezaremos a afectar plantas de manufactura. Pero esperemos que ahorita los inventarios nos soporten las próximas 2-3 semanas, tanto de importación de componentes de Europa como de nosotros poder seguir abasteciendo desde México a otros lados, pero este rebote sí pudiera causar tal vez hasta un problema mayor que el que tuvimos al principio de la pandemia. Es decir, sí, Óscar, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Óscar, coméntanos, después de algunos meses de pandemia, actualmente la industria de autopartes en nuestro país, ¿a qué ritmo de trabajo está operando? Mira, esto es una muy buena noticia para todo México. Como tú sabes, la industria de autopartes es el pilar de la industria automotriz. Tenemos cerca de 900,000 gentes trabajando directamente en la industria de autopartes. El segundo semestre de este año, es decir, a partir de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, los volúmenes de manufactura de autopartes han sido equivalentes a sus meses del 2019, es decir, este mes que acaba de terminar, octubre, fue muy similar, 3% por debajo de lo que se manufacturó en octubre del 2019. Es decir, ya regresamos al 100% de lo que teníamos antes de la pandemia. Claro que el cierre del año nos va a dar una caída del 23%, pero fue por los meses que estuvimos cerrados. Ya quiero dar vuelta a la página y ver hacia el futuro, y el futuro en el 2021, los meses que siguen, si Estados Unidos sigue
como aparentemente seguirá teniendo un hambre por el consumo y por la confianza del consumidor a seguir comprando bienes de consumo importantes como son los automóviles, y las fábricas de automóviles siguiendo dando incentivos para que esto siga sucediendo, pues creo que el próximo año pudiera llegar a ser tan bueno como lo fue el 2019. Entonces, estamos en muy buenas condiciones, claro, siempre y cuando no nos volvamos a caer en un cierre y volver a crear un agujero. ¿Cómo se están comportando las exportaciones una vez que entró en vigor el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte? ¿Cómo se han ido reintegrando las cadenas de producción a la par de este regreso a actividades después de pues prácticamente medio año de confinamiento? Sí, mira, las nuevas reglas del Tratado de Libre Comercio para la industria automotriz son muy complejas, son muy complicadas incluso de llevar a cabo y de tener una trazabilidad fácil, sobre todo para los fabricantes de autos y camiones. Nosotros los autopartistas prácticamente tenemos las mismas reglas de aritmética que teníamos que llevar a cabo para verificar que nuestro componente cumplía con el contenido. Antes era del 60%, ahora tenemos que, algunas tendrán que ir subiendo paulatinamente a 65, 70 y 75% de contenido norteamericano, pero las fórmulas son básicamente las mismas. Entonces, para nosotros los autopartistas no está siendo complicado el cómputo y la demostración de nuestro contenido regional. Para las fábricas de automóviles, te quiero decir que es algo muy complicado porque no es una sola regla, son 4 reglas las que tienen que llevar a cabo, y siguen ellos en pláticas tanto con el gobierno de México como con el gobierno de Estados Unidos y Canadá para terminar de entender cuál va a ser la mecánica de todo este proceso. Estos 6 meses han servido para ese diálogo y sobre todo tratar de simplificar, no de modificar, pero sí de simplificar la medición de estos contenidos. Pero están siendo alcanzables, y poco a poco, conforme vaya habiendo cambios de modelo, se irán incorporando en esos cambios de modelo todas las nuevas partes que cada armadora puede incorporar para incrementar su contenido regional y que por lo tanto nos traiga más negocio a México. Hemos hecho un cálculo de cuánto más negocio le va a dar a México de autopartes este nuevo Tratado de Libre Comercio. Consideramos que vamos a crecer debido a esto un 10% nuestra manufactura. Es decir, el año pasado en condiciones normales fabricamos 99 mil millones de dólares, probablemente en unos 4 o 5 años que se hayan incorporado las nuevas plataformas con los cambios requeridos, estaremos llegando a 107 mil millones de dólares de producción y estaremos probablemente alcanzando a Alemania en capacidad de producción de autopartes y seremos el 4º país más grande del mundo en fabricación de componentes automotrices. Oscar, y con las nuevas reglas del TEMEC, ¿tú vislumbras que empresas asiáticas de autopartes, por supuesto, pueden instalarse en nuestro país? No solamente asiáticas, también europeas. Mira, a la región NAFTA, el año pasado se importaron autopartes por la cantidad de 80 mil millones de dólares solamente de China, Japón, Alemania y Corea. China, Japón, Alemania y Corea pues tienen sus fábricas de automóviles en la región y tienen que mandar componentes comunes con otras plataformas que se producen en esos continentes o en esos países para terminar de ensamblar el auto que fabriquen en México, Estados Unidos o Canadá. Pero China no tiene ningún solo fábrica de automóviles en la región y sin embargo nos está exportando muchas autopartes. Entonces, definitivamente de esos 80 mil millones de dólares
que estuvimos importando, y me refiero al 2019 porque este año es atípico, ¿no? Sí. Consideramos que las cifras que debemos de considerar son las del año pasado. Creo que de esos 80,000 millones de dólares, una buena parte deberá de venirse, no puede ser que a México no, o parte a México, no, México no es el único destino. El sur de Estados Unidos está siendo muy competitivo, esa es la realidad, para atraer también inversión extranjera. Pues Óscar Albín, presidente de la Industria Nacional de Autopartes, como siempre, muchas gracias por la disponibilidad de platicar con nosotros. No, siempre estoy atento y muchas gracias a ustedes por estar siempre interesados por la industria automotriz en México. Muchísimas gracias por su cobertura. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a ti, Óscar. Buenas tardes.